Bienvenidos, el Ministerio Pasos de Esperanza continúa con ustedes en este tiempo maravilloso de devocional. Hoy vamos a concluir el tema de mi relación con el grupo pequeño saludable. Y recordemos que estamos hablando de 3 fundamentos en los grupos pequeños. El grupo pequeño está hecho para rendir cuentas, el grupo pequeño está hecho para el mentoreo, la asesoría o lo que nosotros conocíamos como la consejería que se hace a través de el PROA. Y el grupo pequeño está fundamentado, el tercer fundamento es el compañerismo. Y hoy lo vamos a mirar esta línea a través de un texto muy central que es Santiago capítulo 5, versículo 13 al 16. Y encontramos que la Biblia nos anima a 3 cosas maravillosas. Una de ellas es a orar los unos por los otros, pero también nos indica cómo o qué hacemos cuando oramos. Y el tercer elemento que nos vamos a centrar es que nos garantiza que la oración del justo puede mucho. Entonces, centrado en estos 3 aspectos, vamos a tomar Santiago capítulo 5, versículo del 13 al 16. Porque estamos hablando de compañerismo. Estamos hablando que en el grupo pequeño saludable desarrollamos un nivel de relación. Y hoy lo vamos a observar a través de la oración. Y la oración hace que nosotros nos fundamentemos, nos acompañemos. La carta a Santiago fue escrita para hablar acerca de cómo superar las pruebas. Y él nos anima y dice que realmente las pruebas nos desarrolla fe, nos desarrolla valor. Dice, hermanos míos, ustedes deben de tener por muy dichosos cuando se vean sometidos a prueba de toda clase. Pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento, pero procuren que esa fortaleza los lleve a la perfección, a la madurez plena, sin que les falte nada. Entonces Santiago, hablando acerca de las pruebas y fortaleciendo a los hermanos en estos tiempos, dice en el capítulo 5 cómo orar. Y vamos a mirar este primer aspecto, cómo orar los unos a los otros. Dice Santiago, si alguien está en problemas, que ore a Dios. Si alguien está feliz, que cante alabanzas. Si alguno está enfermo, que haga llamar a los ancianos líderes de la iglesia para que oren por él y para que lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Debemos orar los unos por los otros y Santiago es muy específico y muestra varias circunstancias y dice si alguno está en problemas. El grupo pequeño saludable se fortalece y más adelante vamos a mirar que el grupo pequeño saludable ayuda a sanar. ¿Qué sana o cómo sana el Señor a través de nosotros? Por el compañerismo, por estar unidos, por estar juntos. Por eso dice, llame a los ancianos de la iglesia, oren por él, ¿cierto? Únjanle con aceite y vamos a mirar qué pasa con esta unción. Pero lo interesante aquí es que si alguien está en problemas. Y es que el grupo pequeño saludable nos anima a explorar, a manifestar, a no callar cuando estamos en problemas. Y entonces él es específico y dice, si alguno está en problemas emocionales, en problemas financieros, en problemas de hogar, en problemas físicos, en problemas de enfermedad aún espiritual, ¿cierto? No calle. Dice, venga a los hermanos, que oren a Dios. Ese es un gran recurso que tenemos, que oren a Dios. Para eso no estamos solitos, para eso estamos compartiendo, para eso tenemos unos compañeros de yugo, unos compañeros de oración, ¿cierto? Pero también el grupo pequeño está para celebrar, porque si alguien está feliz, entonces que canten alabanzas, porque los grupos pequeños celebramos las victorias, celebramos el haber superado esa dificultad. Bendito es el nombre de Dios. Pero si alguno está enfermo, emocional, física, espiritualmente, que haga llamar a los ancianos, o sea, grupos pequeños, líderes, personas que le mentoren, que le fortalezcan. ¿Y qué vamos a hacer? Orar por él,
¿cierto? Entonces decíamos, un grupo pequeño saludable es un grupo, no es un grupo de oración, pero se ora. Y aquí vamos a mirar cómo el compañerismo se hace en oración, ¿cierto? Y luego dice, para que lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Cuando nosotros oramos por una persona, nosotros estamos esperando, confiando, teniendo fortaleza los unos a los otros, creyendo que Dios le va a ayudar, que las promesas del Señor se hacen en sí y en amén sobre la vida de esa persona, ¿cierto? Ahora, ¿qué dice aquí? Úngale con aceite. Bueno, este texto lo hemos tomado solamente para hablar de los enfermos físicos. Y llegábamos con esa frasquito de aceite a ungirle. Yo no estoy diciendo que esto está mal, pero aquí está hablando de una unción poderosa y fresca. La unción de la hermandad, la unción de Cristo en medio de nosotros. Por eso dice, si 2 o 3 están de acuerdo, ¿cierto? Ahí estoy yo con ellos. ¿Por qué? Porque la unción de Cristo corre, la unción de Cristo ministra, la unción de Cristo unge, la unción de Cristo sana, la unción de Cristo se lleva la carga, se lleva la angustia, se lleva la ansiedad. En otro texto de Santiago, otra versión dice, si alguno de ustedes están afligidos, es decir, una aflicción del alma, un dolor, una prueba, una dificultad. Todo el contexto de Santiago está hablando de pruebas, de dificultades. Entonces, la unción poderosa del compañerismo, de la hermandad, hará que esa situación sea superada. ¿Cierto? Por eso nos dice ahora cómo oramos o nos indica qué hacer cuando oramos. Dice, y si esta oración es hecha con fe, sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, el Señor lo perdonará. ¿Cierto? Entonces, mire cómo debemos de hacer la oración. Dice, una oración que se debe de hacer en fe. Una oración que se debe de hacer en confianza, una oración que se debe hacer en esperanza, ¿cierto? Ahora, la oración de fe no significa que, nosotros oramos y Dios tiene que hacerlo así, porque Él es soberano, ¿cierto? Pero sí nos dice que el Señor escuchará nuestra oración, que el Señor estará propicio a esa oración, que el Señor entenderá lo que nosotros estamos orando. Y por eso dice, Él obrará. La esperanza de nosotros es que Dios obre. Y Dios ha prometido que Él está con nosotros y que su unción rompe los yugos, que su unción quebranta esas dificultades. Por eso dice, el Señor entonces lo levantará. Lo levanta en fortaleza, quizás para que vaya y haga acciones, para que cumpla las metas. Lo levanta en fortaleza para que se disponga a buscar la persona con la cual tiene que hablar. Lo levantará en fortaleza para que vaya a perdonar al que tiene que perdonar, para que puedan romperse los yugos y pueda ser sanado completamente. Porque es que la sanidad viene de procesos. Aún cuando nosotros vamos a un médico, nosotros deseamos que nos manden al menos el medicamento y nos comprometemos a tomarlo. Y todos los días que tomamos esa pastillita estamos diciendo, esto me va a mejorar. Hay un proceso. Entonces aquí el Señor nos levanta para hacer procesos y esos procesos siguen en la compañía del grupo pequeño que nos está fortaleciendo, que nos está animando, que nos está acompañando en ese yugo, en ese caminar, en esa carrera. Y es ahí donde el Señor dice, yo voy a estar con ustedes. Por eso pasamos a algo, ¿cómo debemos orar? Dice, si hubiese pecado. Mire esto bien importante, porque aquí habla de una enfermedad aún espiritual. Y si hubiese pecado, el Señor lo perdonará. Y déjeme dejarlo con la siguiente pregunta. No todas las enfermedades vienen de pecado, todas las enfermedades físicas, pero sí muchos de nuestros problemas emocionales vienen de
sesgarnos y de hacer las cosas saliéndonos de un contexto legal, de un contexto normal. Por ejemplo, una raíz de amargura. ¿Cómo dice que brota una raíz de amargura? Porque hemos guardado. Entonces, ¿en qué fallamos? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Soltar rápido, ¿cierto? Por eso dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no deis lugar al diablo. Cuando oramos el Padre Nuestro, el de cada día, estamos diciendo, perdona mis ofensas, como yo también perdono las ofensas. Pero hay personas que están viejecitas, enfermas, a punto de morir, y dice, después de 50 años pude perdonar. Oh Dios, ¿por qué cargaste 50 años esa amargura? Entonces es ahí donde dice, si hemos pecado. Y es que hay que asumir nuestra responsabilidad en todos los eventos también que suceden. Las cosas no suceden solo por un miembro. Por ejemplo, si es una relación de pareja, no sucede solo por el hombre. El 50 y el 50, nosotros también tenemos dificultades y también hemos propiciado algo. Nuestra relación con los hijos se quiebra, no solo porque el hijo es el que hace las cosas incorrectas. Nosotros de padres tenemos que asumir parte de esa responsabilidad. Entonces, por eso dice, si ha pecado, el Señor lo perdonará. Qué buena noticia que el Señor nos perdona. Es una excelente noticia. Pero dice, por eso. Y esta frase, por eso, cambia o hace que indiquemos una acción propicia de hacer en el acompañamiento, en el compañerismo. Por eso, confiesen sus pecados unos a otros y luego oren unos por otros. Por eso que confiesen sus pecados. El grupo pequeño es un ambiente propicio de arrepentimiento y de confesión. Recuerde que hablamos que este método es el origen de la Iglesia Metodista a través de John Wesley y que el grupo pequeño se formó para arrepentimiento y confesión. Y es que tú sabes lo liviano que se hace vivir después de que soltamos la carga de un pecado, después de que confesamos, después de que nos arrepentimos de ese pecado. Y entonces dice, este compañerismo es propicio para ayudar a que la persona se arrepienta y confiese ese pecado, ¿cierto? Entonces, de hecho, siempre debemos de entender que hay algo de responsabilidad en nosotros y que debemos de asumir que hemos fallado también y que debemos confesar nuestro pecado. Por eso vamos a mirar qué nos garantiza la oración. Entonces dice, cuando hagan esto, Dios los sanará, ¿cierto? Cuando hagan esto, Dios los sanará. Entonces, ¿qué nos garantiza este compañerismo en el grupo pequeño saludable? Que Dios hará, como dice el salmista, Dios hará. Dios será propicio a los deseos de nuestro corazón. Dios obrará, Dios comenzará a quitar este dolor, esta amargura, esta herida, y restaurará y fortalecerá ese hogar y levantará de nuevo esa relación de pareja, esa relación familiar. Entonces termina garantizándonos, porque la oración de quien está bien con Dios es poderosa y efectiva. La oración de quien está bien con Dios. ¿Y por qué estamos bien con Dios? Bueno, porque Él nos justifica. ¿Y cómo nos justifica? Cuando vamos a Él, confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos y el Señor dice que todo pecado es quitado de nosotros. Entonces el Señor dice, esta persona es justa. Esta persona ya ha sido justificada pues por la fe que ha puesto en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es un asunto que el Señor nos da por legalidad, porque Él lo ha dicho en su palabra, ¿cierto? Miren los videos de Romanos cuando hablamos de la justificación.
Entonces vamos a entender que lo que buscamos aquí es que en el compañerismo nos unamos, nos fortalezcamos y nos ayudemos a salir de las dificultades, de las aflicciones, de las pruebas, de los problemas, ¿cierto? Vamos a mirar algunos pasos a seguir en la oración, porque hay que hacerlo de manera correcta, ¿cierto? O ayudándonos mutuamente. Porque orar no significa, a ver, ponte ahí, yo te ministro, te caes y funcionó. No, mira algunos pasos interesantes. Primero, hay que oír a la persona. Vamos a orar, entonces hay que oír a la persona. Por eso en el PROA nos dice, escuche el problema, inclínela, direcciónela, enfóquela hacia un propósito, ¿cierto? ¿Por qué? Porque al escuchar la persona, vamos a estar atentos a la posibilidad de que haya alguna cosa que la persona necesita confesar. Por eso el PROA busca que en el propósito digamos en qué área desea que el Señor trate en su vida. Entonces la persona ya no mira el problema hacia allá, sino que lo mira hacia acá. Hay algo en mí que debe de ser modificado. Hay algo en mí que debe de ser cambiado. Yo he venido aquí para que me ayuden a mí, realmente. Cuando mi esposo necesite venir aquí, entonces él viene. Pero yo no puedo venir a un PROA, yo no puedo venir a un grupo pequeño buscando que el que tenga el beneficio es el otro. Porque cuando él lo necesite, lo va a buscar. Yo lo que voy a dar es un buen testimonio de cómo funciona y voy a animar a mi esposo a que vaya a un grupo pequeño saludable para varones. Qué bueno, ¿cierto? Entonces, el segundo paso práctico es oír a Dios. Ya hemos oído a la persona, ya estamos ubicados en lo que el Señor está mostrando, revelando en ese momento. Entonces, ahora vamos a oír a Dios. Y el silencio es importante. No empieces a orar por nadie si no has escuchado a Dios. Porque a veces hablamos de vamos a orar, y comenzamos y tomamos a la persona y decimos cosas que quizás no es lo que Dios quiere en ese momento ministrar. Entonces hay que oír a Dios. En el silencio quedamos atentos a que el Espíritu Santo traiga pensamientos, sentimientos, imágenes y especialmente pasajes bíblicos. Él nos va a hablar por la palabra, ¿cierto? Y nos va a orientar. Entonces, cuando hayamos oído a Dios, ¿qué pasa? Entonces podemos orar de acuerdo a la dirección del Espíritu Santo. Es solo ahí cuando comenzamos a orar. Y decimos, oh Dios, mira, está esta situación, está esta aflicción, está esta carga emocional. Y tú nos animas, tú nos fortaleces, tu palabra nos dice, ¿cierto?, que ahora mismo tú estás tomando esto, que tú te estás acercando, que tú estás trayendo un abrazo, que tú estás dando sostén, apoyo, que tú estás respaldando la vida de tu hija, que tú estás amándola a pesar de sus dificultades. Y comenzamos a orar como el Espíritu Santo ha direccionado la oración. Hasta ahí estamos apenas empezando a orar, ¿cierto? En el PROA es las opciones. ¿Por qué? Porque en las opciones viene la lluvia de ideas. Y cuando terminamos la lluvia de ideas y pasamos a las acciones y entendemos cuáles son las metas que están proponiéndose alcanzar las acciones, entonces se le pide a la persona que ore ella también. Se le pide a la persona que ella ore. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque ella puede expresar lo que está sintiendo en ese momento y se puede percibir el corazón de la persona. Ella puede decir, Dios, qué bueno, cómo me siento de bien. Señor, siento que ya esto que me venía haciendo tanto daño fue soltado de mí. Estoy sana, mi corazón grita de felicidad. Entonces ahora nosotros lo que hacemos es celebrar y cantar alabanzas, porque ya la obra está hecha.
O simplemente la persona dice, me voy solamente fortalecida por Dios para hacer mis acciones. Entonces uno celebra que haya una determinación, que haya una confianza para alcanzarlo. O quizás solamente la persona dice, Dios, ayúdame, no he podido entenderlo, pero tú me vas a ayudar. Entonces uno dice, sí, Señor, fortaleceré a mi hermana, la apoyaré en oración para que ella pueda encontrar la forma en que alcance sus acciones. Entonces, normalmente en este compañerismo decimos que tenemos tareas y es necesario seguir acompañando a la persona en oración. Entonces, antes de finalizar el día, vamos a escribir, vamos a hacer como un reporte, un acta, si lo quieren mirar de esa manera. Pero es un reporte donde dejamos por escrito lo que oímos, lo que se confesó, pero también las acciones y necesidades específicas de oración para que se cambie esa realidad de esa persona que ha venido al grupo pequeño. Es necesario hacer todo esto. ¿Por qué? Porque recuerde que volvemos al fundamento número 1, a rendir cuentas, ¿cierto? Y de esas cuentas podemos pasar de nuevo a otra mentoría. Y de esa mentoría pasamos o estamos inmersos en este tiempo de compañerismo y de oración los unos a los otros. Por eso es que la oración del justo puede mucho, porque lo hacemos de manera específica, lo hacemos de manera puntual, lo hacemos ordenadamente. A nosotros se nos enseñó a orar desordenadamente. A veces oramos por la comida y oramos y después reprendemos demonios y después echamos fuera. Pero aquí vamos llevando un orden prudencial, vamos oyendo a Dios, no nos estamos afanando. No es cuestión a toda hora de hacer que la persona quizás tenga una ministración, como lo hemos llamado, y que la persona caiga o que la persona llore. No, cosas puntuales va dejando al espíritu de la persona ubicada en lo que tiene que hacer. Oraciones donde hemos oído la voz de Dios va dejando a la persona ubicada y ministrada sin que haya tanta manifestación, pero ella va sintiendo el bálsamo de Dios en su vida. Entonces, esta dinámica de oración, esta dinámica de grupo pequeño puede hacerse en cualquier momento. Sí, si tú vas de pronto a una visita donde una amiga y no hay un grupo pequeño ahí, pero tú llegas y dices, oh, tremendo lo que tú has hablado hoy. Tú vas allá en tu mente haciendo el proba, le vas facilitando para que escriba y vas mirando las acciones que pueden quedar siendo hechas, pero vas desarrollando la oración. Lo más seguro es que terminamos mirando lo que dice Santiago. Esa oración del quien está bien con Dios es poderosa y es efectiva. Esa oración hará que el alma de esa persona pueda encontrar, pueda orientarse, pueda enfocarse en acciones que le van a liberar. Por eso dice, ahora en esa reunión de esos ancianos le fortalecen y el Señor obra y trae la sanidad, levantando a esa persona de su condición. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que permitir que Dios ministre el corazón de la persona, aún con una palabra profética. Ahí podemos hacer uso de una palabra profética. Dios, aquí estás enseñando, aquí estás mostrando, aquí estás ministrando. Tú aquí te estás llevando esto. Señor, tú estás trayendo renovación en esa área que está siendo afectada en la persona. Señor, yo ahora considero que el poder de Cristo está arrancando, está desligando esta vida y está trayendo reposo, está trayendo un abrazo. Vemos tu abrazo, vemos tu gloria, vemos tu amor. Entonces la persona va siendo ministrada y podemos ir soltando una palabra
profética, una palabra que sea realmente de Dios y una palabra que sea juzgada correctamente en la gracia de Dios. Tampoco se trata de ir a decir mentiras, pero si Dios está dando una palabra de ánimo, de fortaleza, debemos de soltarla en ese momento, ¿cierto? ¿Y qué va a pasar? El ambiente va a ser saludable, el ambiente va a ser fortalecido, el ambiente va a ser de sanidad, el ambiente va a ser de profunda restauración. Bendito es el nombre de Dios.